Este es Michael Madison, un asesino en serie convicto, secuestrador y agresor sexual extremadamente violento. In the first charge, you're charged with aggravated murder in violation of Ohio Revised Code 2903.01. You did purposely cause the death of an unidentified female while committing another felony. The offense was committed 1 week to 9 months prior to the finding of the body. That is a Jane Doe murder. The same date, on or about the 22nd day of July, Michael Madison did purposely cause the death of an Angela Deskins. 22nd day of July, Michael Madison did purposely cause the death of an unidentified female. El 19 de julio de 2013, Madison fue detenido por estrangular hasta la muerte a 3 mujeres: Shirelda Terry, de 18 años, Shetisha Shealy, de 28, y Angela Deskins, de 34. Lo había hecho por, según sus propias palabras, un odio hacia la especie femenina, que según él provenía de su infancia extremadamente abusiva. Después de matar a las mujeres, Madison guardó sus cuerpos como trofeos, escondidos en bolsas para cadáveres en el balcón de su segundo piso, antes de que el insoportable olor a muerte obligara a la policía a investigar. Madison fue encarcelado con una fianza de $6 millones tras su detención el 19 de julio de 2013. Tuvieron que pasar 4 largos años en los tribunales antes de que Madison recibiera su sentencia definitiva. Incluso Nancy McDonnell, la jueza, está demasiado horrorizada para mantenerse imparcial mientras describe sus crímenes. Inhumanity of what one human being could do to not one, but 3 human beings. It is incomprehensible. You cajoled, lured, and deceived Shetisha Shealy, Angela Deskins, and Shirelda Terry to your apartment for your depraved purposes. You folded them in half, binding them so that their feet were up by their ears. You wrapped them in multiple layers of trash bags, and you discarded them. Durante la sentencia, el padre de Shirelda, Van Terry, subió al estrado. A pesar de su estado emocional, mantuvo el control. I guess we're supposed to, in our hearts, forgive this crime. Which touched our families, taking my child. A mitad de su intervención, el padre se vuelve para mirar directamente a Madison. Ver la sonrisa de satisfacción de Madison fuera de cámara es demasiado para el padre. Y de repente, Terry se harta. Se enfurece y se abalanza sobre Madison. Los ayudantes se apresuran a detenerle. Todo el tiempo Madison sigue sonriendo al padre. Afortunadamente para el padre, no fue acusado y solo se le obligó a abandonar la sala. Tras una pausa de 15 minutos, el juez anunció la sentencia de Madison. Al instante, la petulancia del asesino se desvaneció. Upon consideration of the relevant evidence, the testimony exhibits admitted in mitigation, it is a judgment of this court that the aggravated circumstances of course of conduct, felony murder, kidnapping, felony murder, rape, outweigh the mitigating factors by proof beyond a reasonable doubt. Accordingly, the sentence of death is imposed upon the defendant Michael Madison on counts 1, 4, and 7. La fecha de ejecución de Madison estaba fijada para el 15 de mayo de 2024, pero desde entonces ha sido aplazada, junto con todas las demás ejecuciones programadas en el estado de Ohio desde 2020. Sam Madison no fue la primera persona que hizo que alguien enloqueciera en la sala del tribunal, y ciertamente no será la última, como pronto veremos. Este es Tristan Lamoureux. Fue arrestado en 2009 después de disparar a su esposa, Misty, varias veces. Durante su audiencia preliminar, Lamoureux afirmó que la muerte de Misty fue un accidente causado por él al intentar evitar que ella se disparara. Se aferró a esta declaración a pesar de que su esposa recibió 5 disparos desde un ángulo que descartaba que se hubiera autolesionado. En 2011, Lamoureux finalmente se declaró culpable de los cargos. Ahora en el tribunal, el juicio de Lamoureux transcurre como se esperaba hasta que el hermano de Misty, Jason Wilson, es llamado a subir al estrado. Wilson pasa de largo, mirando fijamente a Lamoureux a los ojos, pero Lamoureux le devuelve la mirada, completamente imperturbable. Wilson hace una declaración de impacto. Está claramente tenso, con los hombros levantados, como si estuviera listo para atacar. Lamoureux parece haberse dado cuenta y se balancea en su silla. Entonces, el hermano de Misty se gira para hablar directamente con el hombre que disparó varias veces a su hermana. De inmediato, la tensión se dispara.
Wilson está al límite de sus fuerzas. Lamoreux se limita a devolverle la mirada sin una pizca de arrepentimiento, lo que molesta visiblemente a Wilson. Los ayudantes del sheriff lo observan hasta que intenta arremeter contra él. Los agentes entran en acción. Lamoreux se levanta de un salto, como si estuviera listo para pelear. Pero entonces, un agente le tira al suelo. Hacen falta 2 de ellos y 2 alguaciles para derribar a Wilson. Y en cuestión de segundos, Wilson es esposado. Pidió disculpas por sus acciones, pero fue inmediatamente expulsado de la sala. Afortunadamente para Wilson, no se enfrentó a ningún cargo. En cuanto a Lamoreux, fue condenado de 15 años a cadena perpetua por el asesinato de su esposa. Pero sus problemas no acabaron ahí. Según un artículo de 2011, también fue apuñalado con un tornillo afilado por su compañero de celda en la prisión estatal de Utah, mientras los demás reclusos le vitoreaban. Estos 2 últimos familiares salieron indemnes, pero a ver qué pasa cuando consigan dar algún golpe a los asesinos. Este es Dale Williams. Está siendo condenado por matar a su exnovia, Elizabeth Pledger Stewart, a plena luz del día en el verano de 2017. Williams había acechado a Pledger Stewart durante mucho tiempo antes de hacer su jugada, eligiendo el lugar perfecto por el que sabía que ella pasaría de camino al trabajo. Finalmente, sacó su coche de la carretera, provocando que se estrellara, y luego mató a tiros a su exnovia. Todo ello durante la hora punta de la mañana, delante de cientos de testigos. Finalmente, en 2019, el asesino está a punto de ser condenado por su crimen. La hija de Elizabeth es llamada a declarar, pero Anthony Dees y Jerome Stewart Jr., los hijos de la víctima, estallan en cuanto ven a Williams. Y en caso de que te lo hayas perdido, aquí está de nuevo. Los 2 hijos corren a través de los diputados en la sala del tribunal para llegar al asesino de su madre. Dees consigue pasar a los ayudantes que intentan retenerle y alcanza a Williams. El asesino, dándose cuenta del peligro, empieza a dar patadas, intentando luchar contra Dees. Stewart no llega tan lejos y es golpeado contra la pared por un ayudante del sheriff. Dees agarra a Williams por el tobillo y lo arrastra desde el banco hasta el suelo. 2 agentes consiguen derribarlo, pero Dees sigue pateando al asesino de su madre. Ahora Stewart se zafa de las garras del ayudante del sheriff y descarga unos cuantos puñetazos a Williams. El ayudante del sheriff intenta por todos los medios apartar a Stewart de Williams, pero este sigue lanzándole golpes. Con la sala sumida en el caos, entra un cuarto agente y golpea a Williams. Finalmente, los agentes consiguen inmovilizar a ambos, poniendo fin a la agresión. Tras el caos, ambos hermanos son detenidos. Posteriormente, fueron declarados culpables de agresión y recibieron una multa, así como una condena de 30 días de cárcel cada uno. En cuanto a Williams, fue condenado de 23 años a cadena perpetua por el asesinato de su esposa. El mero hecho de estar en la misma habitación que el asesino de su madre fue suficiente para que 2 hermanos estallaran, pero ¿cómo se compara con la rabia de un padre cuando se ve obligado a estar cerca del asesino de su hija? Dwayne Smith, y acaba de atacar a Clifford Thomas, uno de los asesinos de su hija. Clifford Thomas y Jasmine Gordon fueron arrestados tras el asesinato de Camila Smith, de 3 años, y condenados por homicidio involuntario. En el tribunal, Smith se dirige al estrado cuando decide soltarse. Thomas se da cuenta de que Smith ya no puede defenderse e intenta darle un golpe, pero los ayudantes del sheriff detienen al asesino. Durante todo ese tiempo, se ve a Gordon, la madre de Jamila, llorando en su asiento de la sala, mientras su abogado intenta consolarla. Ese mismo día, Gordon fue condenada a entre 7 y 15 años por homicidio involuntario y a entre 14 y 25 años por maltrato infantil en primer grado. El juicio de Thomas se reprogramó y fue condenado entre 6 y 15 años por homicidio involuntario y entre 1 y 2 años por resistencia y obstrucción a un agente de policía. La oficina del sheriff del condado de Wayne declaró posteriormente que no se presentaron cargos contra Dwayne Smith, ya que el juez se negó a declararlo culpable de desacato al tribunal. Sin embargo, no se le permitió volver a la sala después del puñetazo. De la muerte de un niño puede hacer estallar a cualquiera en cualquier momento, ya sea durante o después de la sentencia, como en el caso de Frank DeLeon Jr., que se enfrenta a cargos por asesinato. En enero de 2022, DeLeon disparó a su novia, Diamond Álvarez, 22 veces por la espalda. Su juicio estaba programado para octubre de 2023, pero faltó a su cita en la corte debido a un accidente de coche, pero fue llevado a la corte al día siguiente. Finalmente, en el tribunal,
De León aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de una condena de 45 años. Momentos después, mientras la madre de Álvarez terminaba su declaración de impacto sobre la víctima, miró a Frank, que le devolvió la sonrisa. Enfurecida, se dirige a enfrentarse a él, pero es retenida por un ayudante del sheriff. Pero de repente, el tío de Diamond salta desde la galería y empieza a atacar a De León. Antes de que los ayudantes del sheriff puedan detener la pelea, la madre de León se une y empieza a atacar a la madre de Diamond, lo que provoca que la tía de Diamond corra en su defensa. Por fin, los ayudantes del sheriff controlan la situación y el juez ordena desalojar la sala. Tras esta escena, la madre de la víctima hizo una breve declaración disculpándose por su arrebato. It was wrong of me. That was wrong of us because we're not monsters. But it's so much hate. Because I want my daughter back. And what he did it was horrible. Seeing my daughter there and looking at him that he did that and he's laughing in my face. It was very wrong and I'm so sorry for that. En una declaración posterior, la madre de León afirmó que su hijo aceptó el acuerdo para mantener a salvo a la familia. Su crimen había causado tensión en el barrio y la familia de la víctima no pudo asistir toda a la sentencia por, en sus propias palabras, miedo a represalias. El tío de Diamond fue acusado posteriormente de un delito menor de interferencia con las funciones públicas. Tragedias como esta sacan lo peor de la gente, especialmente cuando alguien cercano es el asesino. Este es Quinn Bowes, saliendo del juzgado tras acabar de ser condenado por la muerte de su hijo de 3 meses. Bowes fue detenido en 2018 por matar a su hijo bebé, Parker Bowes. La causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico por objeto contundente. Inicialmente se enfrentaba a hasta 40 años de prisión, cuando se llegó a un acuerdo de culpabilidad en julio de 2019, reduciendo la sentencia de Bowes a 25 años. Podemos ver a Bowes saliendo de la sala del tribunal para ser escoltado a prisión cuando recibe una retribución inesperada. El hombre que golpea a Bowes es Jeremiah Hartley, tío de la víctima del bebé. Los ayudantes del sheriff lo retienen inmediatamente y luego arrastran a Bowes a un lugar seguro. Hacen falta 3 personas para sujetar a Hartley, sujetándole de pies y manos para asegurarse de que no se escape. El tío de la víctima se va de buena gana, pero no puede resistirse a hacer una última petición. La familia de Hartley admitió más tarde que no tenían ni idea de que Hartley fuera a atacar a Bowes, pero coincidieron en que lo más probable es que Hartley estuviera enfadado por la reducción de condena de Bowes. El juez acusó a Hartley de agresión y desacato al tribunal. En un principio fue condenado a 100 días de cárcel, pero se fijó una fianza por el cargo de agresión y fue puesto en libertad poco después. Es de esperar que los seres queridos de las víctimas actúen de forma poco razonable, sobre todo cuando el sospechoso no recibe el castigo que ellos creen que merecía, como en el caso de James Douglas González, acusado de disparar y matar a Matthew Hall. Es el año 1992. González está siendo llevado al tribunal para su sentencia en Mobile, Alabama. El padre de la víctima y su hermano Kevin esperan ansiosos la condena por asesinato, salvo que González parece salirse con la suya. González había sido detenido por la muerte a tiros de Matthew Hall. Alegó que Matthew le había atacado en el aparcamiento de un motel, lo que le llevó a dispararle en un acto de defensa propia. El jurado, al darse cuenta de que era así, no condenó a González por asesinato, sino por homicidio por negligencia, un delito menor. Pero Kevin no estaba de acuerdo. Kevin Hall se levanta de su asiento, salta una división y se lanza sobre González. Consigue agarrar a González antes de que los ayudantes del sheriff lo inmovilicen. De repente, el padre de la víctima se une a la pelea. Se necesitan 8 agentes para poner fin a la pelea. Poco después, el acusado es puesto a salvo. En cuanto a Kevin y su padre, ambos son condenados a 5 días de cárcel por desacato al tribunal, mientras que al acusado se le impone 1 año de prisión. Es comprensible que los padres pierdan la compostura, sobre todo cuando se enfrentan a los asesinos de sus hijos, como veremos en el próximo caso. Este es Lindy Jones. Está siendo sentenciado después de declararse culpable del asesinato de Willie Fields en agosto de 2019. Justo antes de la sentencia, la familia de Fields se dirige al tribunal en una declaración de impacto emocional. Your Honor, I just want to let you know just what they took from me. They took away my only child.
It's so hard. Pero solo estar cerca del asesino de su hijo es demasiado para el padre. El padre de la víctima es tan rápido que ninguno de los dos ayudantes se da cuenta de lo que está pasando antes de que sea demasiado tarde. Golpea a Jones en la cabeza y este cae al suelo. Los ayudantes del sheriff se apresuran a interrumpir la pelea. Mientras Jones es ayudado a levantarse, carga contra el padre de la víctima antes de que los ayudantes del sheriff consigan inmovilizarlo. En todo momento, el padre de Field no rompe el contacto visual con Jones ni una sola vez. Jones sigue forcejeando con los agentes hasta que estos lo sacan arrastrado de la sala. Tras esta escena, Jones y su hermano Jalen fueron acusados del asesinato de Willie Fields. El padre fue acusado de agresión con lesiones en tercer grado. La rabia del padre fue demasiado para él, al igual que la de este hijo cuando se vio obligado a enfrentarse a su padrastro asesino. Este es Vashon Flowers. Está siendo sentenciado por asesinar a su esposa, Jamie Thomas Flowers, en mayo de 2019. Según la acusación, la hija de Thomas Flowers, Paris Jones, estaba en un dormitorio con su hijo de 2 años cuando Vashon abatió a su mujer. He got down on the ground and started choking my mother. Actually, I heard, "You don't have to do this, Fayshawn. Please don't do this. You don't have to do this." And then I heard gunshots. I got up and I left out of the room. She was sitting straight up against the wall. Did you observe some blood? Yes, on her shirt. Gunshots, bullet holes in her shirt and blood. Durante su sentencia, Vashon compareció ante el juez y los miembros de la familia de la víctima, pero una mirada al hombre fue demasiado para London Thomas, el hijo de la víctima. London tarda 4 segundos en despejar 2 tabiques y un escritorio, y solo se detiene cuando alguien se interpone en su camino. Vashon se zafa despreocupadamente de su alcance, mientras 2 ayudantes del sheriff luchan por mantener alejado a su atacante. La sala se sume en el caos. Se necesitan 5 personas para inmovilizar a London. Finalmente, London es esposado por los ayudantes del sheriff. Por su arrebato, London Thomas fue declarado culpable de desacato al tribunal y se le prohibió entrar en la sala de los jueces, así como en futuras vistas del caso de Vashon Flowers. Flowers fue acusado de asesinato abierto, que incluye asesinato en primer y segundo grado y homicidio involuntario, y era un delincuente habitual con 4 condenas previas por delitos graves, entre ellos agresión y tráfico de sustancias. Flowers se ha negado a declarar en su juicio y afirma que es inocente. No todos los casos que vamos a analizar tratan de asesinos que obtienen su merecido. A veces, los crímenes de la gente son tan atroces que se han ganado cada arrebato. Este es Larry Nassar, un antiguo médico, siendo interrogado tras una antigua denuncia de abuso sexual por parte de una de sus pacientes. What I was told was that the patient was concerned that I was inappropriately touching her and didn't understand why. Yes, I'm there, and yes, it's medical. It's not, I don't know how else to say it, but I'm totally taken by surprise, but at the same time, feel like crap that someone would feel that I was doing something inappropriate to them. Because this is how I make my living. This is what I do. I've helped scores of people by doing these personal issues. Why? Yes, I'm there, and yes, it's medical. It's not, I don't know how else to say it, but I'm totally taken by surprise, but at the same time, feel like crap that someone would feel that I was doing something inappropriate to them. Because this is how I make my living. This is what I do. I've helped scores of people by doing these personal issues. There's such an important trust, and to feel that I violated that with someone, that the sexual stuff for, it's the trust. That's the hard part for me. Nassar interpretó la denuncia de abuso sexual como parte de un examen médico y no fue acusado por su comportamiento, pero el médico no se libró. En 2015, el director ejecutivo de USA Gymnastics presentó los nombres y declaraciones de 3 antiguas víctimas de Nassar que estaban dispuestas a ser entrevistadas. En respuesta, el FBI abrió una investigación que no obtuvo resultados. Nassar fue entrevistado de nuevo en 2016. Aún así, restó importancia a las acusaciones, considerándolas un procedimiento médico. That's the whole thing is getting that adjustment. That's what hurts. It's like, because it's like
it's like blindsiding someone. You know what I mean? It's like you're doing this and you're doing it for good to help someone, and they're giving you the positive feedback that you're helping them. How do I know I'm hurting them if I'm getting the positive feedback that I'm helping them? You can explain something and then go ahead and treat it. But if you're actually talking to them while you're doing it, it's better than, in my mind, than saying, you know, that because I'm trying to get real-time feedback, not here's what I'm going to do, then I go to do something different. If I'm actually touching the patient and asking for feedback while I'm touching the patient too, you know what I mean? That allows for, in my mind, more, you know, like feedback. En agosto de 2016, Indianapolis Star comienza a informar sobre la mala conducta de Nassar en una serie de artículos que revelan que Nassar abusó de gimnastas cuando eran niños, ya en la década de 1990. Es juzgado en el condado de Ingham, Michigan, por 3 cargos de conducta sexual inapropiada, pero para entonces 50 víctimas más han presentado denuncias en su contra. Ese mismo año es detenido por pornografía infantil y el Departamento de Justicia denuncia que el FBI no investigó adecuadamente a Nassar, lo que da lugar a que las víctimas de Nassar demanden al FBI por $130 millones. En 2018, Nassar es finalmente juzgado por agredir sexualmente a más de 200 mujeres. Se necesitan 7 días completos para que sus víctimas den sus declaraciones de impacto. It was during this time, I estimate I was approximately 6 years old, that Larry Nassar began to sexually abuse me. Into the back room, and that's when everything changed. I was alone in the back room with him. He had me lie down on the table, and he sexually assaulted me. He touched the most innocent places on my body that day. I remember fear and pain and asking myself, what is happening? As soon as I returned to the gym after enduring the abuse at the hands of Larry Nassar, I chalked up my hands and parts of my body to cover up what had just happened. I had become his real-life child pornography subject, his plaything and experiment. Finalmente, el padre de una de las 3 hijas abusadas por Nassar subió al estrado con una petición personal. I would ask you to, as part of this sentencing, to grant me 5 minutes in a locked room with this demon. Would you give me 1 minute? You know that I can't do that. That's not how Cuando su petición fue denegada, el padre tomó cartas en el asunto. Well, I'm gonna have to get rid of one. Hicieron falta 3 alguaciles para inmovilizar al padre y esposarlo, antes de que finalmente fuera conducido fuera de la sala y se restableciera el orden. El padre se disculpó más tarde por su arrebato y no se le imputaron cargos. Tras una semana en la que las víctimas compartieron sus escalofriantes historias de abusos, Nassar subió al estrado. Your words these past several days, your words have had a significant emotional effect on myself and has shaken me to my core. I also recognize that what I am feeling pales in comparison to the pain, trauma, and emotional destruction. There are no words that can describe the depth and breadth of how sorry I am for what has occurred. An acceptable apology to all of you is impossible to write and convey. I will carry your words with me for the rest of my days. La respuesta del juez durante la sentencia de Nassar fue igualmente escalofriante. As much as it was my honor and privilege to hear the sister survivors, it is my honor and privilege to sentence you because, sir, you do not deserve to walk outside of a prison ever again. You have done nothing to control those urges, and anywhere you walk, destruction will occur. I'm giving you 175 years, which is 2,100 months. I just signed your death warrant. Nassar fue condenado a entre 40 y 175 años de prisión que se cumplirán después de su sentencia de 60 años por pornografía infantil, de la que se declaró culpable en 2017. La junta directiva de USA Gymnastics dimitió tras esta sentencia. Aunque Nassar nunca saldrá vivo de prisión, su estancia no será fácil. En 2023, mientras Nassar permanecía en una prisión federal de Florida, fue apuñalado 10 veces por otro recluso y fue hospitalizado.